Gloria a Dios, Dios los bendiga. Buenos días. Vamos a iniciar, amén, nuestra escuela dominical el día de hoy. Y le voy a invitar que oremos para poner todo en las manos del Señor, amén. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por este momento que nos das para aprender de tu palabra, mi Dios. Gracias, Dios, porque desde ya inicia un servicio más en el cual nuestro deseo, nuestro corazón es darte gloria, darte la alabanza, mi Dios. Pero también, Dios, disponer nuestro corazón para aprovechar nuestro tiempo, para aprender más de ti, mi Dios, pero también para ser instruidos en tu palabra, Padre. Te pedimos, Dios amado, que seas tú en todo momento dándonos claridad en tu palabra, que seas tú en todo momento dándonos esa instrucción que nosotros necesitamos para cada día poder crecer en tu palabra, mi Dios, pero también poder crecer como hijos tuyos. Ayúdanos, Señor, a estar atentos al consejo que tienes para nosotros y que de esa manera también cada uno de nosotros podamos atesorar en nuestro corazón esa palabra que tienes para nuestra vida y que hablarás a nuestro corazón y a nuestro espíritu, Padre. En el nombre de Jesús, gracias por nuestros hermanos que ya estamos aquí presentes. Gracias, Dios, porque dispusimos del tiempo para poder estar aquí. De igual manera te damos gracias por aquellos que vienen en camino, mi Dios, tráelos con bien hasta este lugar. En el nombre de Jesús, y seas tú, Padre, en todo momento tomando el control de todas y cada una de las actividades de este día, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias y a tu nombre sea la gloria por siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Muy bien, vamos a entrar al consejo de la palabra del día de hoy, amén. Y es prácticamente una enseñanza que tiene que ver con la reconciliación, amén. ¿Cuántos han oído hablar al día de hoy del misterio de la reconciliación? Que la misma palabra habla, amén, habla acerca de él y pues que de alguna manera pues ha sido también dado al Hijo de Dios para que lo conozca, amén. Y le voy a invitar que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios capítulo 5. Amén. Segunda de Corintios capítulo 5. Amén. Bien, dice la palabra del Señor. Del versículo 11 en adelante. Segunda de Corintios 5, del 11 en adelante. Que conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Amén. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Dice el versículo 16, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Dice el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Muy bien, vamos a leer hasta ahí y vamos a entrar al tema de lo que es la reconciliación. Amén. Muy bien. Nosotros en Cristo, amén, somos reconciliados
para con Dios. Amén. Usted recordará que tiempo atrás hablábamos acerca de que en un principio Adán fue la cabeza general de la iglesia, amén, o de la humanidad, más bien dicho. Entonces, al momento que Adán fue la cabeza general de prácticamente la humanidad, prácticamente en él recaía la responsabilidad de muchas cosas, amén. El Señor, cuando crea a Adán y a Eva, les da una tarea muy específica y es el de multiplicarse, amén. Ya que la multiplicación pues es un acto que Dios prácticamente dejó para la humanidad y la humanidad de alguna manera tenía que vivir en esa cuestión de la reconciliación, amén. Entonces el ser humano al multiplicarse, a la multiplicación, entonces el ser humano al multiplicarse pues cumplía con una obediencia en obediencia al mandato del Señor, amén, porque el Señor dio un mandato de multiplicación, amén. Llega el tiempo en el cual Adán pues, y Eva cometen esta falta y al ser Adán la cabeza federal de la humanidad, el pecado que Adán comete le es imputado a la humanidad. Amén. Usted va a escuchar en algún momento el tema de la doble imputación. Amén. Es un tema que se estudia dentro de la teología y se va a fondo de cómo es que hubo una imputación a nosotros que no nos correspondía o que no hicimos nada para merecerlo, pero se nos es impuesto, amén, se nos es otorgado a nosotros y no de una manera pues contentos, ¿saben? Ni alegres, ni de alguna manera a un acto de ponernos felices, sino que se nos imputa, se nos otorga, se nos impone una situación que prácticamente fue raíz de un pecado cometido por Adán y Eva y se nos viene y se nos pone a nosotros, amén. Entonces, pues por eso que se dice que el ser humano, pues, de alguna manera, pues es pecador desde nacimiento, pero no porque haya cometido un pecado, sino porque la herencia de pecado viene de nuestros antepasados, amén. Entonces, de alguna manera, todos y cada uno de nosotros cargamos con esa culpa, aunque no la hayamos cometido, amén. Entonces, de alguna manera, todos y cada uno de nosotros teníamos un compromiso con Dios o una responsabilidad, y es prácticamente el que todos nosotros fuimos y somos pecadores. Amén. Muy bien. Entonces, cuando esta cuestión viene a la vida del ser humano, entonces el ser humano necesita una solución. Amén. Necesita una solución, y la única solución que el ser humano pudo haber encontrado, amén, pues fue únicamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ahora cuando viene la imputación del pecado para nosotros, entonces nosotros tenemos esa culpabilidad que necesitaba una solución. Amén. Y esa solución venimos a encontrarla en Cristo Jesús, donde viene a nosotros una segunda imputación a nosotros que se llama la justificación por medio de la reconciliación a través de Cristo Jesús. Amén. Entonces, usted y yo no pudiésemos haber llegado a conocer a Dios, usted y yo no pudiésemos haber llegado a experimentar su misericordia, su amor, su bondad, amén, en todo su esplendor, porque de alguna manera, por nuestros méritos, no pudiésemos haber alcanzado ese favor, amén. Por nuestros méritos no pudiésemos haber alcanzado la misericordia de Dios, sino la única forma de haber alcanzado la misericordia de Dios fue a través de Jesucristo. Entonces viene Jesucristo al mundo, amén, vive como nosotros, como el ser humano. Entonces de alguna manera experimenta la condición del ser humano, entiende nuestras debilidades, nuestras flaquezas, entiende nuestros momentos más vulnerables, nuestra vulnerabilidad. Él la experimentó, él prácticamente vivió en carne la condición humana, pero lo impresionante pues obviamente fue que él no cometió pecado, porque no compartía una naturaleza 100% como la nuestra. En sí, por así decirlo, de alguna forma, él no tenía la herencia de pecado en él. Amén. Aunque compartió la humanidad, el cuerpo humano de un ser humano, como un ser humano, amén, era necesario que eso sucediera así para que él pudiera ser el sacrificio perfecto para la raza humana. Por eso es que él tenía que haber compartido la humanidad del ser humano. Amén. Pero si usted y yo estudiamos el tema
teológico que tiene que ver con lo que es la kenosis de nuestro Dios, amén. En este caso, el haber visto cómo Dios mismo es depositado dentro de un cuerpo humano, y entonces ahí se conoce la hipostasis de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí entendemos que Él experimentó una naturaleza 100% divina, pero también experimentó una naturaleza 100% humana. Por eso es que Él nos entiende a usted y a mí en nuestros momentos de debilidad. Amén. ¿Estamos? Sus preguntas y sus dudas, por favor, apúntelas porque al final las respondemos. Amén. Entonces, cuando viene este ministerio de la reconciliación para nosotros, es algo que nosotros de alguna manera podemos agradecerle a nuestro Dios, ¿sí? Y de alguna manera todos y cada uno de nosotros debemos de vivir con un corazón agradecido por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Miren lo que dice, me gusta lo que dice Pablo, amén, porque Pablo de alguna manera en esta carta a los Corintios, me gusta cómo dice y cómo lo expresa él. Mire, voy al versículo, creo que es el 12. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Amén. Y luego dice el 13, porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. En otras palabras, aquí para usted y para mí entra la expresión que si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, morimos para Él. Amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque es para el Señor. Entonces, nuestra vida el día de hoy, aunque vivimos en una condición, ciertamente en una herencia de pecado en el ser humano, amén, que eso lo hemos venido hablando muchas veces y muchos temas, amén. Aunque usted y yo vivimos en esta condición, por ser partícipes por medio de Jesucristo y por la obra que hizo Él por nosotros, aunque vivamos en este cuerpo que le gusta cometer pecado, en esta condición pecaminosa del ser humano, en nuestro Señor Jesucristo hemos experimentado el ministerio de la reconciliación. Usted y yo ya hemos sido reconciliados para con Dios. Amén. ¿Qué es lo que nos toca a usted y a mí limpiar y cada día mantenernos limpios para con nuestro Dios? Es la conciencia, por medio del pedir perdón a nuestro Dios. Pero la reconciliación ya está hecha. Amén. Dice la palabra pecado, su significado es separación de Dios. Amén. En esa condición de pecadores, prácticamente que teníamos anteriormente, estábamos separados de Dios. Pero por medio de Jesucristo vino lo que fue la reconciliación. Amén. Entonces, ese tramo que nos separaba antes nos ha acercado a nuestro Dios, y hoy estamos, dice la palabra del Señor, estamos unidos juntamente con Él. Amén. Estamos injertados en el buen olivo. Ahora, ciertamente cometemos pecado, pero ese pecado que cometemos no nos va a separar de Él. Amén. Sino que Él ya esa distancia la cortó, nos unió a Él, y ahora estamos así con Él, juntamente con Él. Amén. El pecado que cometemos ciertamente nos hace sentir culpables, sí, porque es una condición que experimenta el cristiano convertido, hijo de Dios, que ha sido unido a Cristo, injertado a Él, como lo enseña el libro de Romanos, y Pablo lo enseña, ¿verdad? Y ese pecado que cometemos, que está en nuestra conciencia, continuamente tiene que ser limpiada. Continuamente tenemos que recurrir al perdón para que nuestra conciencia quede limpia de culpabilidad, y entonces no sintamos nosotros el rechazo que el pecado nos hace sentir, prácticamente a sentirnos inmerecedores de quién es Dios para nosotros. Amén. ¿O será acaso que Dios, una vez que nos ha injertado, nos vuelve a arrancar? No, Él ya nos injertó. Y si ya nos injertó, somos sus hijos, procedimos al arrepentimiento
venimos en humildad y en aceptación a Él, prácticamente Él ya nos ha unido a Él. Lo único que nos queda a nosotros es continuamente estarnos limpiando, porque nuestra conciencia, recuerden que el corazón del ser humano es engañoso, amén. La mente del ser humano nos va a traicionar, porque la conciencia lo que hace es que nos sentamos con la culpabilidad, porque es el trabajo de la conciencia, es la forma en cómo trabaja la conciencia, amén. Pero no es que Dios nos deseche, no es que Dios nos diga, mijo, ya pecaste el día de hoy, te voy a aventar por allá, ya no te quiero, ya no eres mi hijo. Dios no lo va a hacer así. Dios prácticamente somos sus hijos, estamos unidos a Él, hemos sido injertados a Él, y así es como trabaja el ministerio de la reconciliación. Amén. Entonces somos unidos a Él, y una vez que estamos con Él, de alguna manera, nosotros continuamente tenemos que limpiar nuestra conciencia, tenemos que pedirle perdón a nuestro Señor por todo lo que cometemos, sí, por cuestión de la conciencia, y de esa manera poder vivir limpios delante del Señor, y que no haya ningún argumento que el enemigo pueda usar para hacernos sentir descalificados delante del Señor y de alguna manera hacernos sentir inmerecedores de nuestro Dios. Amén. Así es como trabaja la reconciliación. El Señor Jesucristo prácticamente una vez que vino, abrió esta brecha, abrió este camino para nosotros, hizo esa reconciliación de la humanidad para con el Padre a través de Jesucristo, y todo aquel que venga a Jesucristo experimenta lo que es la reconciliación para con su Dios, y de esa manera Dios lo puede constituir o lo puede llamar tu hijo. Amén. Pero solamente es por medio del ministerio de la reconciliación. Volvemos y tocamos el tema. Esto no es porque alguien haga buenas obras, esto no es porque alguien haga buenas acciones, esto no es porque alguien haga acciones o cosas que, es que las voy a hacer porque quiero ganarme el cielo. Esto no es así. Quiero estar bien con Dios, voy a hacer buenas acciones. Esto no trabaja así. Esto trabaja y se disfruta y se goza de esto únicamente por medio y a través de Jesucristo. Amén. Entonces Pablo dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Déjenme lo llevo a otros versículos que también en la palabra del Señor hablan acerca de lo que es la reconciliación. Amén. Y vamos a ir a Romanos capítulo 5, del 9 al 10. Romanos capítulo 5, versículo 9 al 10. Amén. ¿Lo tenemos? Ok. Dice la palabra del Señor, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Amén. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, escucha bien lo que dice, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Porque ya participamos de la reconciliación. Amén. Muy bien. Ahora vamos a Corintios 5 y leemos el 19. Ahí donde estábamos. Segunda de Corintios 5, 19. Amén. Muy bien, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Gloria a Dios. Entonces, con esto que acabamos de estudiar de la palabra del Señor, amén, acerca del misterio de la reconciliación, esa justificación que llegó a nuestra vida, amén, por medio de esta reconciliación que hizo Jesucristo para la humanidad y todo aquel que venga a Él, darle esa aceptación delante del Padre, amén, es algo que el cristiano debe disfrutarlo, sí, amén. Pero déjeme le hago un comentario, porque luego entra la mala interpretación por algunos cristianos, amén, donde toman esto de la reconciliación, la justificación y la salvación como si fueran permisos para
para cometer pecados, amén, y para vivir una vida en total libertinaje, que al cabo pues Dios ya me justificó, que al cabo Dios ya me perdonó, que al cabo Dios ya me reconcilió, a través de Jesucristo he sido reconciliado con el Padre, entonces ya no puede pasar nada en mí porque ya soy hijo de Dios. Y entonces comienzan a llevar una vida entregada a muchos deseos, entregada a muchas pasiones desordenadas, ¿verdad? Del cuerpo, de la carne. Y comienzan a vivir una vida pues haciendo cosas que realmente no son propias de un hijo de Dios, amén. Déjeme decirle algo, la gente que vive pensando y que vive siendo y que vive viviendo su vida como si nunca hubiera conocido a Cristo, pero él pensando que no va a haber repercusiones para su vida porque ya es hijo de Dios, esa es una mentalidad que realmente no ha sido renovada, es una mentalidad de alguien que no ha procedido al arrepentimiento genuino, y es la mentalidad de alguien que en realidad no ha nacido de nuevo, amén. Porque quien que ha nacido de nuevo, quien que ha entregado su vida a Cristo, quien que ha decidido servir al Señor y está disfrutando de la benignidad de nuestro Dios y de su bondad, amén, de tantos beneficios que Él nos ha dado, ¿quién va a vivir una vida en los deleites que sabe que lastiman y ofenden a nuestro Dios? No, un hijo de Dios no viviría de esa manera. Un hijo de Dios no viviría entregado al alcohol porque, que al cabo Dios conoce mis debilidades y salvo siempre salvo. Entregado a los placeres de la carne porque, es que Dios conoce mis debilidades y pues yo soy salvo, siempre salvo. Realmente eso no trabaja así. El que ha sido salvo, el que es hijo de Dios y que ha recibido la reconciliación, la justificación y hoy es salvo para Cristo, amén, para su gloria, va a vivir con una mente renovada porque esa persona ha entendido y ha comprendido a la luz de la palabra que nuestras acciones, nuestra forma de vida, nuestras obras van a justificar la fe en la cual yo estoy creyendo el día de hoy y en la cual yo estoy caminando. Amén. Esa es la mentalidad de un hijo de Dios, de un salvo, de un convertido y de una persona que vive prácticamente con un corazón queriendo agradar a nuestro Dios. Amén. Pero aquel que vive con una mentalidad de, yo puedo hacer lo que yo quiera, lo que se me venga en gana y puedo vivir como yo quiera, que al cabo yo ya soy salvo y no voy a perder mi salvación, no es la mentalidad realmente de un hijo de Dios, no es la mentalidad de un convertido, y esa persona lo que ocupa es nacer de nuevo, convertirse al Señor y entregar su vida a Cristo y corregir sus pasos para que sus pasos y sus obras justifiquen la fe que habla la palabra del Señor y la fe que nosotros como hijos de Dios estamos caminando. Amén. ¿Está conmigo, familia? Muy bien, entonces el tema es corto el día de hoy. Espero que haya sido de bendición para usted. Amén. Vivamos disfrutando el ministerio de la reconciliación que nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Prácticamente ha hecho o ha formulado y ha llevado todo esto prácticamente para nosotros. Y el día de hoy vivamos como un hijo de Dios, como un justificado, como un reconciliado y como alguien que ha conocido la bondad de nuestro Dios, y vivamos como alguien que es salvo para la gloria de Cristo. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos el próximo mensaje.